Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos ante el enorme privilegio de abrir la palabra de Dios, meditar en ella y extraer alguna enseñanza que esperamos sea de edificación, que sea de bendición y también, ¿por qué no?, que sea de exhortación. Y en este caso vamos a meditar en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y vamos a dar lectura para ver lo que nos dice la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por tu santa palabra. Señor, te rogamos porque al meditar en ella, tú nos des discernimiento. Por favor, nuestro buen Dios, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida. Y Padre, te rogamos porque tú bendigas a cada uno de los que vamos a escuchar esta meditación, también quienes la escucharán más tarde. Padre, que tu Santo Espíritu les ministre, que les guíe. Y Señor, todos tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras cargas. Y Padre, sabemos que alejados de ti, el peso de las cargas aumenta. Pero cuando venimos ante ti, oh Señor, tú las tomas y se hacen ligeras. Señor, por eso venimos ante ti, recordando esas palabras que tú dijiste en el Evangelio de San Mateo, cuando nos invitas a venir a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, te ruego porque tú des descanso a cada uno de nosotros, porque tú, Señor, nos des fortaleza, porque nos llenes de tu paz, que nos llenes de tu gozo, que nos llenes de tu amor. Te ruego, Señor, por cada uno de los hogares donde tu palabra es predicada, donde tu palabra es oída. Por favor, Señor, llénalos de tu paz, llénalos de tu amor, llénalos de tu gozo. Padre, te ruego por los que aún no te conocen, por los que aún no han respondido al llamado que tú les haces para que sean salvos. Por favor, nuestro buen Dios, que tu Espíritu Santo les redarguya para que puedan entregarse a ti, para que puedan aceptar ese regalo de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nuestro buen Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche, pues le puse o le titulé como una iglesia que se comporta a la altura de su vocación. Y recordemos que aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso. Y en el versículo 1, miren cómo dice: Yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí la palabra ruego, por un lado, vemos que tiene la connotación de pedir algo. Y pedir algo por favor, sin querer obligar a nadie. Pero la palabra en griego no solamente tiene esa connotación, sino que también tiene el sentido de animar. Y aquí el apóstol Pablo, cuando dice que él ruega, que les ruega que se comporten o que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, les está diciendo: yo los animo a que se comporten a la altura del llamado que recibieron. Y la verdad es que todos recibimos un llamado. Recuerdo al Señor Jesucristo cuando
llama a Pedro, llama a Andrés y les dice, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ahí el Señor Jesucristo los llama y les da una vocación. Y a cada uno de nosotros Dios nos capacita, nos da una vocación. No solamente nos llama para ver qué va a pasar con nosotros, a ver para que la suerte decida, sino que aquí mismo Efesios en el capítulo 2 nos dice que el Señor nos llama, nos salva para que andemos o para que practiquemos las obras que Él tiene preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. De modo que Dios, cuando nos llama, nos capacita, nos da un propósito, nos da un sentido, nos da un llamado y nos da una vocación. Y la verdad es que es muy bonito ver a las personas cuando hacen algo porque sienten que tienen esa vocación. Hay personas que se encuentran trabajando en distintas áreas y lo hacen más porque tienen que hacerlo, porque tienen que ganarse la vida de alguna manera, pero muchas personas no tienen la vocación de hacer algo. Por ejemplo, los maestros, y es una labor pues muy bonita, pero para muchas personas es una carga porque no tienen esa vocación. Sin embargo, los que tienen esa vocación de maestros pues la disfrutan y también los alumnos la disfrutan. Y bueno, el Señor a cada uno nos da distintas vocaciones. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, Dios los llamó y a cada uno nos llama y nos da una vocación, da un sentido a nuestra vida. Ahora, ¿cómo realizamos aquello que Dios tiene para nosotros? Es muy importante. La actitud es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas con excelencia, a la altura, estando a la altura, o podemos hacer las cosas con mediocridad, o incluso a veces dejamos de hacer aquello para lo cual hemos sido llamados. Recordamos, por ejemplo, el caso de Pedro, que después de que negó al Señor Jesucristo, recordamos que llega un momento en que él se va a pescar, ¿verdad? Y los otros discípulos que estaban con él dicen, pues yo voy contigo. Pedro dejó de ser pescador porque el Señor Jesucristo le había llamado para otra cosa, pero cuando ve que el Señor Jesucristo muere, él le traiciona y se vuelve atrás, como que de alguna manera dice, yo no valgo, no sirvo para aquello que el Señor me llamó, para la vocación que Él me dio. De manera que se vuelve atrás y se va a pescar, pero tristemente, o tal vez afortunadamente para él, no es capaz de pescar un solo pez. Entonces ahora ya parece que no sirve ni para cumplir con el propósito por el cual lo había llamado Dios, ni tampoco sirve ya para hacer a lo que se dedicaba antes. Pero la realidad es que todos somos inútiles. No somos capaces por nosotros mismos de hacer nada bien. Por eso es importante que estemos cercanos a Cristo Jesús. Y recordamos que cuando Pedro se acerca al Señor Jesucristo, cuando se arrepiente, cuando él hace las paces con el Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesús lo vuelve a comisionar nuevamente. Pero ahora desde la cercanía, desde la obediencia, desde una buena comunión con su Señor. Y creo que el ejemplo de Pedro nos debe servir para que pensemos cómo debemos desarrollar ese llamado al cual el Señor, o el cual el Señor nos ha hecho. Y ahí es donde entra la actitud, la conducta. Miren lo que nos dice. Dice el versículo 2, que andemos con toda humildad y mansedumbre. La humildad viene a nosotros cuando dejamos a un lado la autosuficiencia. Y es verdad que se siente muy bonito cuando nos vemos capaces, cuando nos vemos fuertes, cuando nos vemos poderosos, cuando sentimos que podemos con todo, que parece que nos podemos comer el mundo. Se siente bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro ego se ensancha. Nos ponemos un poco como los pavos reales, ¿verdad? Y de hecho hasta queremos que la gente nos vea, que nos reconozcan, que nos halaguen. Pero eso es pura vanidad. Y de hecho es un engaño. Porque
si somos capaces de hacer algo con excelencia, es porque el poder viene de Dios. Y en eso creo que es importante siempre reconocer que si somos capaces de hacer lo que hacemos y de hacerlo bien, es porque Dios nos ha capacitado. Y también porque Dios ha puesto a nuestro alrededor otras personas que nos han instruido. Siempre es un desafío para nuestra vanidad el que la gente te reconozca que has hecho algo bien. Cuando la gente nos halaga, cuando nos dice, oh, qué bien has hecho. Por ejemplo, a veces yo no sé ni qué decir cuando me dice, oh, qué bien has predicado, qué bien has enseñado. ¿Y qué tengo que decir? Decir, oh, claro que sí, es que yo soy un muy buen maestro, es porque estudié mucho. O tal vez debería yo decir, ¿sabes qué? Si lo he hecho bien, es solamente por la misericordia de Dios. Es por su gracia. No es porque en mí haya mayor inteligencia que otros. No es porque sea superior a otros ni mejor que otros, no. Es solamente porque Dios es el que nos ayuda. Entonces, si hacemos algo bien y si la gente te lo reconoce, utiliza esa oportunidad para glorificar a Dios, para decir gracias a Dios, porque es un don suyo, es un regalo de Él. Pero también podemos aprovechar esa circunstancia para agradecer por las personas que nos han instruido, por las personas que nos han enseñado, por aquellos que han estado a nuestro lado para guiarnos, para que podamos estar donde estamos. Así que la humildad tiene que ver con reconocer que no es por nuestras fuerzas, sino por las del Señor, que podemos avanzar, que podemos tener logros. Y también nos dice que la actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento tiene que estar cubierto de humildad y también de mansedumbre. Nuestra conducta debe ser siempre humilde y mansa. Y otra forma de traducir la palabra mansedumbre se puede traducir como fuerza amable. Porque el ser manso no significa ser débil. El ser manso, como sabemos coloquialmente, como se dice, ¿no? Hay que ser manso, pero no menso, se suele decir mucho. Pero la idea es esta, que la mansedumbre tiene que ver con uno tener fuerza que ayuda, fuerza que fortalece, no fuerza que destruye, no fuerza que debilita a los demás, no fuerza que se aprovecha de las debilidades de los otros. Es una fuerza controlada. Y siempre cuando me encuentro con la palabra mansedumbre me gusta pensar o me gusta utilizar el ejemplo de los caballos, ¿verdad? Los caballos que ya han sido amansados, que son caballos que son fuertes. No tienen menos fuerza que cuando eran caballos salvajes. Tienen la misma fuerza. Lo que pasa es que ahora la fuerza está bien dirigida. Ahora es una fuerza controlada. Y cuando andan salvajes, pues es una fuerza que no sirve a nadie. Al contrario, son peligrosos. Y así creo que deberíamos ser nosotros con relación a nuestro Señor. Él es el que nos da la fortaleza y nos da una dirección. Así es que fortaleza bien dirigida es una fortaleza amable. Y esa es la actitud que quiere o que Dios requiere de nosotros. Y el apóstol Pablo les está recordando, a ver, iglesia de Éfeso, creyentes de Éfeso, tengan cuidado de que el orgullo no se les suba. Tengan cuidado de que su fuerza no destruya a los débiles. Antes bien que su fuerza sea de edificación, que sea para fortalecer a los otros. Y luego sigue adelante y nos dice ahí mismo en el versículo 2, pero dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense la palabra que emplea, soportarse, ¿verdad?
Y soportarse a veces tiene la connotación de decir, si te aguanto, si te soporto, es porque Dios me da la paciencia. Pero si fuera yo, a veces decimos, ojalá te hubiera conocido cuando no era cristiano. Entonces verías. Pero aquí en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando hablamos de soportarnos, no tiene que ver con apenas y aguantar a las otras personas. Que decir, bueno, te tengo que soportar porque Dios me lo manda. Sino que ahí ese soportar tiene que ver con uno ayudar a los otros en sus debilidades. Uno poder estar, ser como aquel que sostiene, que ayuda al otro en sus necesidades. ¿Y cuál es la actitud o cómo debe uno hacerlo? Cuando uno soporta a los demás, lo hace uno con paciencia, en amor. ¿Por qué? Porque hay veces que uno se cansa de ver o de uno creerse que siempre tiene que estar ayudando a los otros. Pero es que tú nunca vas a aprender. ¿Pero qué no ves lo que dice la Biblia? Pero es que no sabías que no tenías que haber hecho eso. No sabías que tenías que dejar el vicio. No sabías que no tenías que haber comido eso. No sabías que no tenías que haber ido a tal sitio. Y ya cuando vemos que uno cae en una cosa y otra vez, parece que la paciencia se acaba. Pero aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es ten paciencia con los demás. Tengan paciencia. Soporta o sostén a aquellos que se caen y no se caen solamente una vez. Y me gusta ver un poco la analogía de los niños, ¿no? Cuando los niños empiezan a caminar. Ellos ahí van, ahí se caen y está uno pronto, ¿no? Para recogerlo y decir, ay, no te caigas. Y el niño sigue ahí dando pasitos y se vuelve a caer otra vez y tú lo vuelves a soportar, lo vuelves a sostener. Y esa es la idea. Cuando uno como cristiano empieza a dar pasitos, uno cae muchas veces o está a punto de caer. Y ahí es donde los mayores deberían estar ahí para ayudarnos para que no nos caigamos. Esa es la idea. Ten paciencia. Ahora, ¿por qué no dejamos que los bebés o los niños cuando empiezan a caminar se caigan? ¿Por qué estamos siempre ahí pendientes de que no se caigan? ¿Por qué? Porque los amamos. Porque no queremos que se hagan daño, porque no queremos que se lastimen. Y a eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Sostén o soporta a los otros, a los débiles, con paciencia, en amor. Porque cuando hay amor, entonces tú sí te preocupas de verdad. Pero cuando no tenemos amor por los demás, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Lo que decimos es esto, que se caiga y que aprenda. Que se entere de lo que va la vida. Y ese es un error. Porque ahí ya no hay amor. Ahí ya está el uno querer ser justiciero. Así que debemos también examinar nuestras motivaciones. Debemos examinar por qué hacemos lo que hacemos y hasta qué punto debemos estar dispuestos a sostener las flaquezas de los débiles. Aquí el apóstol Pablo no solamente nos dice tengan paciencia y el ambiente que les rodee que sea un ambiente de amor. Porque el amor, ¿saben qué? Una de sus cualidades es que el amor nunca deja de ser. Seguimos adelante. Ya en el versículo 3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí cuando dice solícitos, eso es estar pronto, estar dispuesto a que a guardar la unidad la unidad del Espíritu en paz. Y ese guardar la unidad tiene la idea de que nosotros debemos estar vigilantes. Debemos estar vigilando constantemente que haya unidad, porque la unidad es muy fácil de romperla. Es muy fácil de romper la unidad. ¿Por qué? Porque a veces no somos guiados por el mismo espíritu. A veces nos dejamos llevar más bien por el rencor, por nuestro espíritu, ahora sí, egoísta.
pero no nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva a vivir en unidad y a que protejamos esa unidad. ¿Por qué es tan importante guardar la unidad? ¿Por qué es tan importante que haya unidad y que vivamos en paz? Pues muy sencillo, porque en la unidad está la fuerza. Porque en la unidad es donde uno se mantiene firme. ¿Cuál es podemos decir, una de las principales estrategias del enemigo para derrotar a los cristianos? Es dividir. Divide y vencerás. Una casa dividida, dijo el Señor Jesucristo, cae. Un reino dividido cae. Y por eso aquí el apóstol Pablo nos dice que como iglesia necesitamos todos ser guardianes de la unidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, en lugar de ser guardianes, estar vigilantes para que ningún espíritu divisorio entre, a veces somos nosotros los que lo traemos. ¿Por qué? Esas divisiones, esa falta de amor o de buscar la unidad suele llegar a nuestra vida, suele llegar a la iglesia cuando entra el egoísmo, cuando entra lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, y los demás que se aguanten o que aprendan de mí, que aprendan a disfrutar las cosas que yo disfruto, que aprendan lo bueno, porque lo bueno es lo que yo conozco, lo que yo tengo, que me sigan, en lugar de que sigan a Cristo. Así que debemos tener cuidado, debemos ser guardianes, debemos guardar la unidad del Espíritu como en paz. Qué bonito es cuando hay paz. Se disfruta, se avanza, se descansa. Pero cuando hay contienda, cuando hay divisiones, entra desesperación, no se puede ni dormir y también hay mucho desánimo. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros como iglesia debemos comportarnos a la altura de aquel que nos llamó, que era humilde, que fue manso, que nos soporta con paciencia, que nos ama, que guarda la unidad, que nos une, que pide, intercede ante el Padre por nosotros para que seamos uno, para que vivamos en unidad. Y luego también seguimos adelante y nos dice en el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y debemos estar conscientes de que somos un cuerpo que es guiado por un mismo espíritu, que tenemos una vocación. Y no voy a decir que tenemos una misma vocación, pero sí tenemos una misma esperanza. Cada uno tiene una vocación, tiene un llamado, tiene una invitación. Y bueno, ese llamado o esa vocación que tenemos, debemos tener en cuenta una cosa, que tiene un punto de partida que es idéntico en todos. Y quería explicar un poco lo que significa vocación. Aquí la vocación tiene que ver con ser llamado, y de hecho estaba mirando que viene de esa palabra griega que es kaleo, que tiene que ver con alguien que nos llama, que nos invita, y es Dios que nos invita primero a que recibamos la salvación, el regalo de salvación que Él nos da en Cristo Jesús, y luego para que participemos de una obra que Él está llevando a cabo. Ahora, esa obra es grande, es inmensa, y en esa obra cada uno de nosotros tiene una parte que desarrollar. Y ahí en esa entonces tenemos, el principio es el mismo. Cada uno, para participar de la obra que el Señor está haciendo por los siglos y que durará para la eternidad, para
primero necesitamos ser salvos, reconocerle a Él como Señor y Salvador. Y a partir de ahí, Él nos dice, ahora, toma tu herramienta porque tú vas a hacer esto. Esto es para lo que te he llamado. Tú tienes una labor importante que cumplir en el reino de Dios. Cada cristiano tiene una labor importante que cumplir. Dios no nos llama para que seamos unos inútiles. De hecho, Él nos llama para que seamos útiles y nos capacita, nos hace serviciales, no por nuestros méritos, pero sí por los suyos. Por eso Él nos fortalece. Ahora, debemos ser conscientes de que teniendo cada uno un llamado, somos parte de una obra inmensa que está llevando a cabo Dios. Somos un cuerpo. Y en ese cuerpo, que es la iglesia, mora el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es el que hace de nosotros que seamos como una orquesta, para que todos vayamos al mismo tono, para que todos vayamos en armonía, para que todos podamos cumplir con esa pieza que nos toca tocar. Así que somos un cuerpo, guiados por un mismo espíritu, tenemos una vocación que tiene una misma esperanza, y es estar un día presentes delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde no habrá llanto, donde no habrá más dolor, donde estaremos con Él por la eternidad. Así que hay que ser conscientes de eso, que no se nos olvide. Pero debemos tener presente algo. Tenemos que tener presente lo que nos une. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de cuatro, no voy a llamarle cosas, pero lo que le voy a llamar tenemos cuatro razones que nos unen para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos como un solo cuerpo, para poder mantener la unidad. La primera razón que nos une es que tenemos un solo Señor. Todos los creyentes de la iglesia, del pasado, del presente y del futuro, tenemos a un solo Señor que se llama Jesucristo. Y lo que esto implica es que todos debemos responder a Él. Él es el que nos da las órdenes. Él es el que nos manda. Él es el que también nos va a pedir cuentas. Porque Él es el que nos rescató, Él es el que nos redimió, Él es el que nos salvó. Tenemos un solo Señor. Y porque tenemos un solo Señor, todos debemos escuchar la voz del Señor. Él se presenta como el pastor, ¿verdad? Y nos dice que sus ovejas oyen su voz. Así que haremos bien en escuchar a nuestro Señor, a nuestro pastor, porque Él nos llevará como rebaño donde hay aguas frescas, donde hay pastos verdes. También nos llevará a que podamos vivir en armonía. Así que tenemos un solo Señor. Ahora, debemos tener en cuenta que cuando decimos Señor, lo que estamos diciendo es que Él manda, no yo. A veces queremos tratarlo a Él como si nosotros fuéramos el Señor y Él fuera el sirviente. Pero no es así. Él es el Señor. Ahora, otra razón de peso para que nosotros nos mantengamos en unidad es que tenemos una fe. Esa fe que viene por el oír la palabra de Dios, que nace de Dios, que es un regalo de Dios, porque es verdad que nosotros somos salvos por la fe, pero a veces no pensamos en que incluso la misma fe es algo que Dios nos da. Por eso y nos la da por medio de su palabra. Cuando escuchamos su palabra, abre nuestro entendimiento espiritual y entonces se despierta en nosotros una fe, una confianza en Él. Así que hay una fe que Él nos da, la cual también es
común para toda la iglesia, para todos los cristianos. También otra razón de mucho peso por la cual debemos mantenernos unidos es que tenemos un mismo bautismo. Y el que tengamos un mismo bautismo implica que todos nos hemos identificado con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Cuando nos bautizamos, nos estamos identificando con el Señor Jesucristo al descender al agua. Estamos representando lo que Él hizo de ser sepultado. Y cuando salimos del agua, estamos representando la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo que estamos diciendo es, con Cristo muero, pero también con Cristo vivo. Con Cristo resucito. El bautismo no nos salva. Dios no nos dio el bautismo para que fuésemos salvos por medio del bautismo. Porque no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Pero el bautismo lo que hace es identificarnos con Cristo Jesús. También estamos diciendo, no me avergüenzo de Cristo. Y si vemos, por ejemplo, ahí en Romanos, en el capítulo 6, cómo nos habla de esa identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y eso es lo que estamos representando con el bautismo. Tenemos un solo bautismo también. Luego también nos dice que tenemos un Dios y Padre de todos. Y ahora fíjense bien, tenemos un Dios y Dios es omnipresente, es eterno, es omnisciente, es soberano, es todopoderoso, es infinito. No podemos siquiera llegar a describir la grandeza de Dios. Miramos hacia el espacio y Dios lo creó. Y Dios es más grande que eso. Así que Dios es tan grande, tan inmenso, que no podemos siquiera llegar a comprenderlo. Solo tenemos unos atisbos, conocemos un poquito de Él. Pero sabemos que Dios es el ser más grande, el ser más amoroso, el ser más santo, el ser más justo, el ser más misericordioso que existe. Y ese Dios tan grande es nuestro Dios. Tenemos un Dios, no muchos dioses. Todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios no es un Dios, es un ídolo. Es un Dios falso. Pero hay un solo Dios. Ahora, este Dios tan grande, tan maravilloso, no se mantiene allí en la distancia, en la lejanía, como aquella fuerza de la que hablaba Aristóteles, que hacía que todo se moviera, pero que no se podía relacionar con la creación. Es más, ni siquiera lo reconocía como creador. Pero es un Dios que se acerca a nosotros, que quiere tener una comunión con nosotros cercana. Entonces se nos presenta como Padre, como aquel que es más fuerte que nosotros, pero también es cercano a nosotros, como aquel que se preocupa por nosotros, como aquel que nos puede dar abrigo, como aquel que tiene la capacidad de amarnos, que tiene la capacidad de relacionarse con nosotros, porque somos familia. Así que este Dios inmenso es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Y dice, tenemos un Dios y Padre, ¿de quién? De todos. ¿Todos quiénes? Todos aquellos que han sido adoptados como hijos, todos aquellos que han nacido de nuevo. Tenemos todos a un mismo Padre. Por tanto, si tenemos a un mismo Padre, debemos comportarnos como hermanos. Pero entonces, y por eso dice, eso es Padre de todos, pero luego nos dice que es sobre todos. Es decir, que Él está por encima de todos, pero también nos cubre a todos, nos protege a todos. Es más grande que todos nosotros. Pero además de eso, nos dice que es por todos. Y eso quiere decir que está a favor de todos.
ese Dios tan grande, no hay nadie más grande y más poderoso que Él. No importa qué tan fuertes sean los enemigos, no importa qué tan inteligentes sean, Dios es más sabio, Dios es más inteligente, Dios es más fuerte y Él nos puede proteger de ellos. Porque Él dice que es por todos. Dios está a tu favor, es lo que está diciendo. Ahí el apóstol Pablo dice, Dios está sobre todos. No hay nadie que pueda ser más grande que Él, que esté por encima de Él. No hay nadie que lo pueda superar. Bueno, Él está a tu favor, dice. Esto le está diciendo a los Efesios. Tu Padre quiere lo mejor para ti. Lo que hace, lo hace por tu bien. Lo que hace, lo hace pensando en tu bienestar, en ayudarte. Por eso es por todos. Pero también nos dice, y en todos. Porque recordemos que Dios lo llena todo. Su presencia llena todo. Su presencia puede llenar tu vida. Aquel vacío que no sabes cómo llenar, Dios lo puede llenar. Dios en Cristo viene al hombre. Por eso es que uno de los títulos, uno de los nombres del Señor Jesucristo es Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Dios se acerca a ti, se acerca a mí, nos ve en nuestra debilidad, nos ve en nuestras necesidades, te acompaña, camina contigo. Y llega un momento en que te dice, no solamente quiero caminar contigo, quiero estar en ti. ¿Y cómo está en nosotros? Cuando nosotros nos convertimos en morada de Él. Y Él en su espíritu viene y vive en nosotros, mora en nosotros. Dios, el Padre, está sobre todos, está por todos y en todos, en su iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice, recuerda quién te llamó, recuerda su dignidad y compórtate a la altura de la dignidad de aquel que te llamó. Y aquel que te llamó te dice, sé santo porque yo soy santo. Que Dios nos ayude a vivir como una iglesia que se comporta a la altura de su vocación. ¿Cuál es tu vocación como parte de la iglesia? Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el enorme privilegio que tú nos das de llamarnos siervos, de llamarnos hijos tuyos. Y gracias por el privilegio que tenemos de llamarte Padre. Y también gracias porque tú nos llamaste. No éramos nadie, pero tú nos hiciste alguien. Estábamos perdidos, pero tú nos encontraste. Estábamos en tinieblas y nos iluminaste. Vivíamos en la vanidad y tú nos llenaste. Diste sentido a nuestra vida. Padre Santo, por favor, ayúdanos a vivir como a ti te agrada. Que te podamos glorificar en todo porque tú lo mereces. Nuestro buen Dios, a ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.